conferencia titulada Visión epistemológica del currículo universitario, reflexiones desde la investigación e innovación en los procesos formativos, organizado por el área de investigación de política educativa y derecho a la educación del Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa IESET Chile. El IESET es un instituto de investigación chileno creado en 2017 y que en la actualidad aglutina a 15 universidades estatales y un centro de investigación que es el PIE, Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación, de larga data, con más de 50 años de existencia y que ha albergado a 4 premios nacionales de educación. El IESET se caracteriza por fomentar el trabajo colaborativo entre instituciones e investigadores para contribuir a la mejora de la calidad de la educación chilena mediante la investigación especializada, la cual pretende impactar en las políticas educativas del país. El instituto se organiza en 4 áreas de investigación que son las siguientes. La primera se denomina Política Educativa y Derecho a la Educación, que organiza este evento. La otra es Justicia Social y Formación Docente. La otra se llama Gobernanza de Organizaciones, Instituciones de Educación Superior Chilena. Y la cuarta se denomina Políticas de Educación Superior, Equidad, Movilidad Social y Aseguramiento de la Calidad. Está conformado este centro por más de 160 académicos de universidades estatales chilenas, universidades colombianas, universidades brasileñas y de otros países de América Latina. Actualmente cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación chileno, lo cual permite financiar proyectos de investigación, programas de postdoctorado y doctorado, eventos científicos, entre otras actividades académicas. La presente conferencia se enmarca en las actividades colaborativas del área de investigación de política educativa y derecho a la educación, y que me corresponde liderar, y que el doctor Freddy Marín González es investigador de esta área. Me complace mucho presentar a Freddy Marín González. Voy a leer su breve currículum, pero amplísimo a la vez. Le pedí una síntesis y voy a leer brevemente esta síntesis. Dice, Freddy Marín González es licenciado, especialista y magíster en educación por la Universidad de Zulia de Venezuela. Posee un doctorado y postdoctorado en ciencias humanas por la misma universidad. Es profesor titular 3 de la Universidad de la Costa, en Colombia, en Barranquilla, en Colombia. Es profesor emérito de la Universidad de Zulia, en Venezuela. Además, investigador senior, reconocido por MinCiencias, en Colombia. Es editor jefe de la revista Cultura, Educación y Sociedad. Líder de la investigación, de la línea de investigación en calidad educativa de la Universidad de la Costa, en Colombia. También es miembro del Grupo de Investigación Gestión Educativa de la Universidad de la Costa, en Colombia, con más de 25 años en el diseño, ejecución de proyectos de investigación, intervención e innovación en el área socioeducativa, en el ámbito interinstitucional y de colaboración internacional, así como de la publicación de artículos científicos de alto impacto, libros, capítulos de libros, en temas como calidad educativa, políticas públicas en educación, didáctica, currículo y procesos pedagógicos, interdisciplinaridad científica, desarrollo educativo, desarrollo local, sostenibilidad, entre otros. Con gran experiencia en la dirección de tesis doctorales y en la formación de posgrado y pregrado en distintos países. Es además experto evaluador en proyectos científicos de MinCiencias en Colombia y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Conocimiento e Innovación en Chile. Recientemente participó como experto del Reimagine in Education Awards. Colabora como par evaluador de artículos para revistas científicas de alto impacto a nivel mundial. Es conferencista en importantes eventos científicos en el ámbito internacional, miembro de redes académicas y grupos de investigación en América Latina como IESET Chile, GEPAIA Brasil, Colombia, Chile y México, FREI en Colombia, entre otros. Durante su trayectoria profesional ha recibido múltiples distinciones académicas como reconocimiento a su contribución a la generación de productos de investigación de significativo alcance científico y social. El doctor Freddy Marín González nos honra hoy
con su presencia y con su conferencia titulada Visión epistemológica del currículo universitario, reflexiones desde la investigación e innovación en los programas, perdón, en los procesos formativos. Sin más, damos la palabra a nuestro colega y amigo Freddy Marín González. Freddy, un gusto tenerte, muchas gracias, te doy la palabra. Bueno, gracias Andrea. ¿Me confirma si me estás escuchando bien, por favor? Sí, muy bien, muy bien, Voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. muy bien, gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenas tardes acá en Colombia y en Venezuela. Y bueno, ya es de noche en Chile y en Brasil y en otros países que nos están, que han hecho presencia en esta actividad. Primero que todo, pues agradecer al Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, el IESEG Chile, esta invitación que me han hecho como parte pues de nuestra área de investigación en todo lo que tiene que ver con las políticas educativas y el derecho a la educación. Y bueno, un grupo de investigación que ha venido realmente durante este año 2023 fortaleciendo las relaciones interinstitucionales y también en torno a todo lo que tiene que ver pues con las relaciones académicas que se centran en atención a lo que son nuestras inquietudes de investigación. Agradezco especialmente a Andrea la posibilidad que me da de compartir estas reflexiones en el marco de lo que es el plan de acción del IESEG del año 2023 y que bueno, tenemos compromisos importantes como investigadores internacionales invitados y vinculados al IESEG de compartir nuestros avances, lo que hemos venido construyendo, lo que hemos venido reflexionando. Agradezco a todas las personas que se encuentran acompañándonos en esta actividad, pues su presencia y esperamos que estas experiencias que les vamos a compartir en el día de hoy sea de gran utilidad y sobre todo que este espacio se convierta en un ambiente de validación de cada uno de los constructos sobre los cuales hemos venido trabajando. Y hemos considerado pertinente en el marco de lo que son las inquietudes o las intencionalidades del área de investigación a la cual estamos adscritos en el IESET, hablar un poco de lo que es la visión epistemológica del currículo universitario, pero viéndolo específicamente en torno a dos procesos fundamentales, como es la investigación y la innovación. Consideramos estos procesos medulares y los vemos de una perspectiva de la transversalización curricular. ¿En qué medida, pues, los procesos de investigación e innovación pueden ser inmanentes a lo que es la gestión del currículo y cómo desde estos procesos se puede establecer un sentido de correspondencia, un correlato entre lo que es esa dimensión teórica, filosófica, normativa del currículo y las vías de operacionalización precisamente desde lo que son los procesos formativos. Inicio esta presentación con una lectura reflexiva. Como ustedes la están observando allí, pues nos dice que para investigar hay que armarse de paciencia, intentarlo y una y otra vez, por diferentes formas, por diferentes lados. De esta forma el mundo y la vida son muy atractivos. Siguiendo esta norma, esta línea, pues del saber, hay objetos que nadan, la madera, las plumas, las cejas, entre otros. Esos ejemplos nos dan la certeza, disculpen acá, esos ejemplos nos dan la certeza de que si lanzo una roca al agua nadará, aunque aún no haya tenido la oportunidad de probarlo. Cuando lo haga, la expectativa que tengo, pues tiende a desaparecer, como sucedió con el enigma del regreso del agua al estanque. Se siente después como un vacío hasta que pasas al descubrimiento de otro misterio. Pero realmente, ¿qué sucederá cuando se termine de descubrir todo? La respuesta a esta pregunta me ha quitado el sueño. Ya no puedo vivir sin el estímulo que me produce revelar una incógnita. Quise traer esta lectura reflexiva de inicio porque realmente cuando nosotros investigamos, indistintamente del nivel formativo en que nos estemos desarrollando, siempre partimos de la búsqueda de respuesta ante las constantes preguntas que nos formulamos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor.
de lo que está ocurriendo con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, y por tanto nos estamos haciendo constantemente preguntas. El sentido de la curiosidad es un sentido inmanente al ser humano y por supuesto es una condición insoslayable a lo que es el perfil de un investigador. Y si nosotros asumimos que la investigación es el fundamento esencial para poder fortalecer procesos de innovación o para poder cimentar las bases para que se produzca la innovación educativa, entonces estaríamos partiendo de que la curiosidad realmente es una condición inmanente a lo que es el perfil del investigador y por tanto al perfil del innovador. ¿Qué propósito nos hemos planteado para la conversación de esta tarde? En primer lugar, pues analizar los principales referentes conceptuales, epistemológicos y metodológicos que fundamentan una concepción curricular centrada en procesos de innovación y de investigación, por supuesto, que están orientados a la producción, transferencia y validación del conocimiento científico desde los procesos formativos. Vamos a nosotros a asumir dentro de esta conversación en la tarde de hoy una visión epistemológica para el currículo universitario. Por tanto, las reflexiones van a girar en torno a cómo desde los procesos formativos y cómo desde la gestión del currículo nosotros podemos generar procesos o mecanismos de producción, transferencia y validación del conocimiento científico, que es precisamente una de las intencionalidades fundamentales que va asociada a lo que es los procesos de investigación y en consecuencia los procesos de innovación. Por ello se hace necesario definir estrategias que contribuyan a gestionar los procesos de investigación e innovación desde esos referentes conceptuales, estructurales y funcionales y se propenda a la generación e innovación en conocimiento básico, es decir, ese conocimiento que se puede expresar en forma de conceptos, de proposiciones, de modelos, de teorías o de leyes, o de un conocimiento aplicado, un referente empírico de conocimiento aplicado, expresado en forma pues de la producción de la tecnología, en la prestación de servicios o en la atención a bienes esenciales que satisfagan las demandas del ser humano. Y por supuesto, todo ello enmarcado desde su relevancia en una perspectiva científica, social y contemporánea. Ello determina lo que es la naturaleza, el alcance, la estructura, la lógica y la funcionalidad del proceso de producción y transferencia de conocimiento en el contexto curricular de los programas formativos, con énfasis en los programas de posgrado, por cuanto, aun cuando desde el pregrado se empiezan a desarrollar competencias científicas en los programas de posgrado, sobre todo a nivel de maestría, cuando profundizamos el desarrollo de la experticia en la tarea investigativa y en la formación de doctorado, cuando focalizamos nuestras intencionalidades y nuestros esfuerzos a todo lo que tiene que ver con la producción y transferencia de conocimiento científico, sobre todo conocimiento científico básico. Desde esta concepción curricular y una perspectiva sistémica e integradora, se perfilan procesos de investigación e innovación cuya dinámica y lógica estructural pues implica la complementariedad. Asumimos una perspectiva de complementariedad, convergencia e integración entre lo que son los componentes teóricos formales, es decir, el plano conceptual, estructural y funcionalidad de ese currículo, y la vía epistemológica, es decir, cómo se van a dar los procesos de aproximación a la producción y validación del conocimiento. Y una vía más procedimental que tiene que ver con el componente metodológico contextualizado en lo que es el diseño y la sistematización de los procesos de investigación. Desde esa lógica, de esos referentes de entrada, consideramos importante plantearnos algunas preguntas generadoras en el marco de la presente disertación, como por ejemplo, ¿cuál es la concepción curricular que viabiliza la integración de la investigación e innovación como un componente transversal en los procesos científicos? ¿Qué reflexiones permiten la conceptualización de la praxis curricular a la luz de una epistemología contextualizada que sea fundamento para el desarrollo de procesos científicos de investigación e innovación orientados a la transformación propositiva del contexto? Hacemos mucho énfasis en la transformación propositiva del contexto porque estamos dentro de un instituto de investigación en el área de la educación y para nadie es un secreto que el área de la educación por los contextos disciplinares e interdisciplinares que se abordan,
parten de problemas bien ubicados en el ámbito de la realidad. Y estos problemas, desde la perspectiva y desde la lógica que asume un proceso de investigación, se considerarán abordados en la medida en que se generen procesos de cambio y transformación que impliquen la posibilidad de generar propuestas de intervención y que estas propuestas de intervención sean realmente unas propuestas de una perspectiva innovadora. Ya veremos más adelante cómo asumimos la innovación en este marco de reflexiones. Asimismo, nos interesa conversar un poco y reflexionar acerca de cuáles son los enfoques epistemológicos que resultan de mayor pertinencia para comprender, pues, y para abordar procesos de investigación e innovación orientados a la producción y transferencia del conocimiento, entendiendo que el conocimiento no siempre se produce de la misma forma ni por las mismas vías, que existen rasgos distintivos, rasgos diferenciadores que nos determinan las vías aproximativas a la producción precisamente de ese conocimiento. Ahora bien, nosotros enmarcamos nuestra conversación en lo que son las instituciones de educación superior, específicamente en la planeación y gestión de la investigación y la innovación, partiendo pues de que estamos orientando un área de investigación que son las políticas educativas, y las políticas educativas parten de considerar los procesos de planeación y gestión de lo que son los procesos académicos en las universidades, pero haciendo énfasis en este caso en la gestión de la investigación y la innovación. Consideramos una relación sumamente importante entre tres grandes planos que estamos definiendo. Como es el plano macro, todo lo que tiene que ver con la política a nivel institucional, todo lo que tiene que ver con las políticas educativas, todo lo que tiene que ver con la definición de normas institucionales que permitan regir lo que son los procesos de gestión de la investigación y la innovación, pero también dinamizamos esta relación desde el plano meso, aludiendo a todo lo que tiene que ver con la gestión del currículo, todo lo que tiene que ver con la gestión de los planes de estudio en los diferentes programas académicos y, por supuesto, lo que ocurre en los ambientes de aprendizaje, cómo se dinamizan los procesos de mediación didáctica pedagógica y cómo desde estos procesos de mediación didáctica pedagógica se implican procesos interrelacionales que conllevan precisamente a dinamizar la correspondencia entre lo macro, lo meso y lo micro. Por tanto, asumimos la gestión de la investigación y la innovación en términos de la producción de un conocimiento que atienda a una elaboración humana y social que varía en su complejidad estructural y funcional, que se dinamiza desde espacios de interacción sinérgicos, sistémicos y consensuados, precisamente desde la relación dinámica que estamos definiendo, que atiende a particularidades desde el punto de vista administrativo y de gestión, pero también atiende a fundamentos filosóficos y normativos que están establecidos desde lo que es, por ejemplo, la filosofía de gestión de cada una de las instituciones que participan de los procesos de producción y transferencia del conocimiento. Y ello lleva a definir una correspondencia, como lo plantea Matus, ágil, dinámica y creadora entre lo que es precisamente ese nivel macro de la política educativa y ese nivel micro donde se diseña y operacionaliza el currículo. Pero todo ello en atención a una trilogía, una triada relacional que son las funciones misionales establecidas por concepción para las instituciones universitarias, como son las funciones de investigación, docencia y extensión. Todo este sistema de relaciones que estamos planteando lo estamos asumiendo de una perspectiva epistemológica, entendiendo la epistemología como una metaciencia desde la perspectiva de una disciplina científica que se encarga de explicar y ayudarnos a comprender cómo se produce el conocimiento científico, es decir, una ciencia que se encarga de estudiar a sí misma. Y en el ámbito de lo que son los paradigmas, en el ámbito de lo que son las concepciones y los cambios de paradigma, todo lo que plantea Tomás Kuhn, por ejemplo, de los saltos de paradigma, las rupturas paradigmáticas, y cómo precisamente la gestión de la investigación y la innovación fundamenta o es subyacente a todo lo que implican los cambios y rupturas paradigmáticas, en torno precisamente a ese proceso medular de producción, transferencia y validación del conocimiento, que en el caso del ámbito educativo se centra en la intervención y transformación propositiva del contexto. Ahora bien, para nosotros comprender esta dinámica en la producción y transferencia del conocimiento científico desde los procesos formativos en las universidades, nosotros debemos comprender
cómo se ha venido dando el avance y el progreso heurístico, es decir, cómo ha evolucionado la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de lo que es la propia historia de la ciencia. ¿Cuál es el estado actual de la ciencia en correspondencia con esos grandes hitos o eventos que han marcado saltos o rupturas paradigmáticas con relación al avance de la ciencia y que lleven a asumir la ciencia bajo una perspectiva quizás diferente o de una perspectiva mucho más evolutiva, mucho más avanzada? Por ejemplo, todo lo que se expresa en los procesos de innovación, viéndolo de una perspectiva evolutiva, viendo desde una perspectiva de progresividad, cómo la ciencia ha ido evolucionando. Entonces vemos la ciencia desde una perspectiva socializadora, la vemos desde un carácter institucionalizado, porque precisamente por eso conformamos grupos y líneas de investigación en las universidades. Entonces le estamos dando un respaldo formal a lo que es la investigación que se genera desde la estructura formal en los centros e institutos de investigación y precisamente, digamos, que esos grandes eventos o esas grandes necesidades que han evolucionado, que han llevado a la evolución de la ciencia, determinan nuevos requerimientos para el comportamiento de la gestión de la investigación y la innovación. Pero también a la luz de estas posturas formales de lo que es la ciencia en el contexto de la gestión universitaria y de lo que es la investigación y la innovación en el contexto de estos procesos de gestión, la ciencia emerge como un proceso de compartición de vivencias, de experiencias, de situaciones, de fenómenos, de valores, de problemas, de soluciones. Entender ya que la historia de la ciencia va mucho más allá desde una postura quizás mecanicista, reduccionista, parcelada de lo que es la realidad para dar paso a una posibilidad de hacer ciencia desde lo que es la compartición de vivencias, de experiencias y sobre todo dando un lugar privilegiado al ser humano, primero como centro de atención de los procesos de investigación y de los procesos formativos, pero también el ser humano como ese ser lógico pensante en quien reside la capacidad pues para producir conocimiento científico. Desde esta perspectiva, nosotros asumimos algunas dimensiones de análisis para comprender la historia de la ciencia. Vemos, por ejemplo, la investigación y la innovación asociado al progreso científico desde una dimensión sociocognitiva. Aunque ambos procesos parten desde el ser humano como una entidad individual, una entidad muy particular, es muy bien aceptado y validado que ambos procesos se validan de una perspectiva social y de una perspectiva de interacción entre grupos humanos, viendo la innovación y la investigación y el conocimiento como con fundamento en esos flujos de relación entre lo individual y lo social. En consecuencia, se asume el progreso científico sustentado en interacciones hacia el interior, pero también hacia afuera del propio individuo. Por tanto, asumir la investigación y la innovación desde esta perspectiva y asociado a lo que es el progreso heurístico, nos lleva a asumir lo contextual como una dimensión de análisis, entendiendo lo contextual en el caso de la investigación educativa o de la investigación en el área de las ciencias sociales y humanas, precisamente como ese plano de intervención y de interacciones donde se valida el conocimiento que se genera desde los procesos de intervención y de investigación, porque es precisamente en esos espacios donde se va a tener la oportunidad de validar el conocimiento en función de las posibilidades que tiene de hacer aportes a la transformación y a la solución de problemas específicos de ese contexto. Ahora bien, la innovación educativa entonces la asumimos como una práctica humana que puede surgir de un insight, puede surgir de una idea genial que se le ocurre a una persona en un momento determinado, o puede ser también resultado de un proceso evolutivo. Entonces lo podemos asumir también, ver la innovación asociada a la idea de cambio, de transformación, de mejora continua, de evolución, de crecimiento y desarrollo. Ver la innovación desde una perspectiva no solamente cuantitativa, sino también de una perspectiva cualitativa. Ver la innovación desde la posibilidad que tiene el investigador de pasar de un estado inicial a un estado final y de validar cuáles han sido los cambios y las transformaciones que se han
logrado evidenciar o valorar entre ese estado inicial y ese estado final, y por supuesto, asumiendo la innovación desde una perspectiva completamente de introducir rasgos distintivos, rasgos diferenciadores entre los procesos que se están desarrollando en la cotidianidad. Ahorita tuve la oportunidad de ser juez evaluador de Reimagine Education Award 2023, que son los premios que se otorgan en el ámbito de la educación para proyectos de innovación educativa a nivel mundial. Tuve la oportunidad de evaluar aproximadamente 10 proyectos de innovación educativa y pude evidenciar que realmente lo que se privilegia dentro de este llamado, digamos, para participar en este tipo de evento académico es precisamente hasta qué punto los proyectos que se están presentando son diferentes a lo que usualmente hace el investigador para poderse llamar un innovador. Entonces vemos cómo se está privilegiando todo lo que tiene que ver con con la innovación desde la fortaleza que te brinda la mediación de la tecnología. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los programas STEM, y se ha ido incorporando, o los programas STEAM, y se ha ido incorporando también en una nueva visión el arte, ¿no? Ya no solamente es la ingeniería, la matemática, sino que también se está privilegiando el arte. Entonces, que estamos concluyendo en todas estas perspectivas que se están planteando para la innovación, estamos concluyendo en la necesidad de que realmente la investigación que hagamos desde los programas de posgrado y desde los diferentes procesos formativos sea una investigación que conduzca a generar propuestas de innovación y transformación, pero que esas propuestas de innovación y transformación realmente o puedan ser mediadas en algunos casos por la tecnología, o que si realmente sean propuestas de naturaleza didáctica, pedagógica, curricular o de gestión, realmente evidencian rasgos distintivos a lo que usualmente se hace. Entonces vemos la innovación desde una perspectiva que puede emerger desde un carácter disruptivo. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que ocurrió con Netflix, cuando surge Netflix, de una forma abrupta, de una forma disruptiva, o bien de una perspectiva evolutiva, es decir, cómo ha venido dándose cambios que ha llevado a que se vayan mejorando procesos como han ocurrido, por ejemplo, con las tecnologías en materia de celulares. Indistintamente la vía que nosotros estemos estudiando para la innovación, nosotros vamos a partir de que la investigación y la innovación debe llevar a procesos de apropiación y transformación, y realmente sea el cimiento para generar una cultura académica científica donde nosotros definamos con gran propiedad cuáles son las competencias que estarían asociadas a los perfiles del actor educativo para intervenir no solo en procesos de investigación, sino que realmente cuáles competencias, cuáles habilidades deberían agregarse a ese proceso, a ese perfil de competencia científica, para poder hablar de que además de ser investigadores, nosotros también podamos ser innovadores. Todo ello plantea que tanto la investigación como la innovación conllevan un sentido de correspondencia entre lo que es el plano de la realidad, donde están los descriptores, donde están los problemas, donde están los nudos críticos, y esa forma como el sujeto, el individuo, como investigador, logra comprender esa realidad y logra tratar de construir explicaciones para comprenderla, para explicarla y para tratar de transformarla. Entonces, estamos en presencia en esta diapositiva cómo vemos un poco el proceso de construcción del conocimiento científico como base de los procesos de innovación y como base de los procesos de innovación. Todo ello traduce una correspondencia ágil, dinámica y creadora entre lo que denominamos el plano de la realidad, el plano fáctico completo, el plano de los hechos, y el plano de las ideas, donde el investigador logra una representación de esa realidad y cómo logra el investigador comprender y apropiarse de esa realidad y logra transformarla y volver sobre esa realidad. Este proceso nos permite describir una iteratividad, una continuidad
donde no podríamos definir un punto de inicio, un punto de llegada, sino que es un continuum, un permanente. Precisamente así asumimos la producción del conocimiento nosotros desde nuestros ejercicios de investigación. Ahora bien, la innovación y la investigación las asumimos como procesos planificados, metódicos, sistematizados, que implican una rigurosidad metodológica, implican una rigurosidad metodológica. Nosotros, cuando estamos generando innovación, concebimos una idea, la logramos formular, la ejecutamos, la evaluamos, la retroalimentamos y, por supuesto, tomamos decisiones. Yo creo que una de las competencias fundamentales que desarrollamos cuando hacemos investigación y cuando hacemos innovación en la universidad y desde los programas formativos, tanto el pregrado como el posgrado, es la toma de decisiones. Precisamente, a veces cuando hacemos investigación científica, nos encontramos en dilemas. Hay dilemas epistemológicos, hay dilemas metodológicos. Por ejemplo, un investigador puede encontrarse cuando está haciendo investigación científica en un dilema epistemológico cuando su forma de ser o su forma de ver los procesos de investigación pueden ser hasta cierto punto contradictorios con lo que realmente demanda el contexto o lo que realmente demanda el grupo de investigación. Entonces te puedes encontrar con dilemas epistemológicos. ¿Cuál es la vía por la cual yo debería enrumbarme, ¿no? Incluso dilemas epistemológicos que están asociados a lo que son los estilos de pensamiento del ser humano, porque a veces somos más acuciosos, a veces nos gusta ser más reflexivos, a veces somos más corazón que mente, o a veces somos más mente que corazón. Entonces, todo eso influye al momento de tomar decisiones epistemológicas y en consecuencia decisiones metodológicas, porque para mí lo epistemológico como fundamento de lo metodológico me lleva a afirmar que lo epistemológico me permite construir los cimientos de lo que será lo metodológico. Y por supuesto, lo epistemológico me permite a mí fundamentar los cimientos de lo que será la investigación y en consecuencia la innovación. Ahora bien, todo este marco de reflexiones opera en una identidad entre lo que es la investigación, ese aspecto lógico estructural, y la producción del conocimiento como función precisamente asociada al proceso de investigación. La relación entre la teoría y la investigación desde un alcance epistemológico y su correspondencia o ese correlato empírico con lo tecnológico y la innovación desde una perspectiva de alcance social. La dependencia de la investigación desde una perspectiva como operación intelectual versus las demandas o ese sentido de correspondencia de las demandas del contexto. A veces nos encontramos con grandes problemas cuando hacemos investigación e innovación y es que muchas veces se da una desconexión entre estos procesos y cuáles son las demandas del contexto social. Corremos algunos riesgos, por ejemplo, cuando hacemos investigación que no está formalizada entre grupos de investigación, un lado puede recaer la investigación o los resultados de estos riesgos sobre el investigador y también corremos el riesgo de que no se dé la asunción de compromisos a nivel institucional y por supuesto se pueda generar un desperdicio de trabajo de investigación. ¿Qué partimos como necesario en todo este proceso? Partimos de la necesidad de describir, de explicar, de comprender, de interpretar situaciones, problemas, contextos propios de la realidad y su dinamismo. Partimos de que es necesario cuando estamos haciendo investigación e innovación, de plantear requerimientos orientados precisamente a conectar ese plano conceptual, ese plano epistemológico desde lo que es la concepción, la naturaleza, el sistema de convicciones que se plantea un investigador o un innovador con respecto al nivel operacional de la investigación científica, de forma tal que garanticemos una correspondencia desde la aprehensión de lo que es ese plano ontológico, entendiendo ese plano ontológico como esa esencia de la realidad que se construye entre el investigador y la situación que está investigando. ¿En qué medida nosotros nos apropiamos de esa realidad y en qué medida logramos configurar una situación, una realidad existencial compartida entre nosotros y la realidad
y dependiendo del enfoque epistemológico, bien sea una relación sujeto-objeto o bien cuando las fronteras sujeto-objeto tienden a desaparecer o tienden a ser muy difusas, como por ejemplo cuando trabajamos bajo enfoques investigativos de naturaleza cualitativa. En relación con el progreso de la ciencia, se hace sobre la producción de un conocimiento que en forma de teorías tiene un correlato, por supuesto, empírico. Y el progreso de la ciencia se impulsa desde actividades formalizadas. Precisamente esas actividades formalizadas son las que nosotros definimos como producción de conocimiento científico. ¿Qué debemos garantizar desde la gestión y la investigación en los centros e institutos de investigación, bien sea de universidades o de otras organizaciones? Garantizar una estructura de sustentabilidad que en forma de unidades, procesos y recursos precisamente viabilicen esa producción y transferencia de ese conocimiento. Igualmente reflexionamos acerca de cómo construir una cultura científica en la formación universitaria desde todo lo que tiene que ver con los procesos de investigación e innovación. Implica, por supuesto, establecer ese correlato que señalábamos anteriormente entre el conocimiento científico básico y la forma como se operacionaliza. Implica definir un perfil de competencias científicas para el actor educativo. Implica asumir la investigación y la innovación como el eje que articula el sentido de correspondencia entre la gestión en el plano macro, meso y micro que habíamos definido en diapositivas ya presentadas. A la luz de estas reflexiones, ya para ir aterrizando en la parte final de mi presentación, ¿cómo asumimos el currículo desde estas posturas que hemos venido explicando? Primero, asumimos el currículo como una elaboración humana y social. Asumimos el currículo desde una perspectiva también epistemológica. ¿Cómo vamos a asumir el currículo desde una perspectiva epistemológica? Entendiéndolo en función de cuáles son las vías aproximativas a la producción y validación del conocimiento científico que se da desde la investigación y la innovación. Y si hemos dicho anteriormente que la investigación y la innovación transversaliza precisamente los currículos, entonces debe haber una epistemología del currículo porque precisamente la investigación y la innovación debería llevarnos a comprender cómo se da todo el proceso inherente a la dinámica del conocimiento. Igualmente, la epistemología del currículo, asociándolo a cuáles son los principios que definen el currículo. Hablamos de principios de transversalidad, de flexibilidad, de lógica, de temporalidad y de contextualización, por nombrar algunos. Son principios que definen la dinámica curricular y en consecuencia son principios que también son inmanentes a lo que es la epistemología curricular. Pero también asumimos que la variabilidad en el enfoque epistemológico y el estilo de pensamiento de los actores que hacen la investigación y la innovación puede conducir a modificaciones y a rasgos diferenciadores, lo que denomina Padrón, por ejemplo, criterios en la variabilidad en la producción del conocimiento científico, que tienen que ver precisamente en que no siempre se produce el conocimiento por las mismas vías ni por las mismas formas. Entonces, los enfoques epistemológicos, bien sea que trabajemos bajo un enfoque epistemológico, por ejemplo, de corte empírico-analítico o empírico-inductivo, o un enfoque epistemológico de corte lógico-racional, o un enfoque epistemológico más de corte vivencialista, más bajo un paradigma interpretativo o un paradigma sociocrítico, nos van a determinar diferencias significativas en cuanto precisamente a las formas de producir ese conocimiento. Ello conlleva al currículo, a asumir el currículo, a continuar investigando el currículo en torno a un sistema de categorías emergentes, como por ejemplo la epistemología curricular, la transversalidad curricular, el perfil por competencias, las competencias científicas, y a ir concluyendo en que la dinámica en la gestión curricular está asociada a una visión epistemológica. Que la epistemología como metaciencia aporta constructos para configurar la lógica, la temporalidad y la teoría de sustento al currículo. ¿Por qué? Porque nos orienta precisamente la dimensión conceptual, la dimensión normativa, la dimensión filosófica y la dimensión instrumental del currículo.
que la variabilidad en el enfoque epistemológico y en el estilo de pensamiento pueden conducir a modificaciones significativas en la forma como se conceptualiza y cómo se contextualiza la gestión curricular, que en definitiva el currículo es una elaboración humana y social y que es un constructo de complejidad variable. Por tanto, los teóricos reconocen en el currículo una variable de alta motricidad en el sistema de relaciones que sustentan el trabajo científico. Es decir, el currículo como constructo en sí mismo es una categoría que lleva a dinamizar lo que es el trabajo del científico, porque el currículo es lo que fundamenta precisamente la gestión académica en las universidades. El currículo representa en sí mismo un medio para hacer explícito el conocimiento producto de la relación docencia, investigación y extensión. También planteamos que desde la gestión del currículo se fortalecen procesos investigativos que viabilizan precisamente la producción del conocimiento y cómo hemos concebido, entre otros descriptores, la producción del conocimiento desde la correspondencia o el correlato entre ese plano de abstracción y ese referente empírico contextual. Los procesos cognitivos pasan a representar espacios cognitivos para la producción y validación del conocimiento científico emergente. Cuando estamos haciendo investigación e innovación en educación, ¿qué categorías, qué contextos nos permiten ir consolidando la idea? Los contextos y categorías sobre las que estamos investigando. Esta diapositiva resume a grandes rasgos, no desde una perspectiva disciplinar, sino desde una óptica interdisciplinaria, porque las líneas y sublíneas de investigación que fundamentan la investigación educativa son muy difusas con otras áreas o disciplinas en el campo de las ciencias sociales y humanas. Entonces, asumimos por la misma naturaleza compleja de la realidad que caracteriza el hecho educativo una perspectiva mucho más allá de las perspectivas segmentadas o parceladas para una perspectiva de naturaleza interdisciplinaria con tendencias a enfoques transdisciplinarios. En esta diapositiva vemos algunos constructos sobre los que hemos venido investigando. Y en esta otra diapositiva, algunas vías epistemológicas y metodológicas de lo que es la triada relacional entre la investigación, la innovación, con miras a la intervención y transformación del contexto. Vías metodológicas, vías aproximativas que nos llevan a asumir el currículo como un espacio de convergencia e integración desde la correspondencia entre lo epistemológico y lo metodológico. Ya algunas líneas orientadoras para la reflexión y la profundización dentro de esta línea de trabajo que hemos venido desarrollando en la línea de investigación en calidad educativa en la Universidad de la Costa, de la cual soy, digamos, el líder de la línea, donde hemos venido desarrollando importantes trabajos y también de los aportes que hemos venido haciendo a la discusión en el IESET Chile y también en el grupo de GEPAYA Brasil. Hemos discutido sobre las políticas educativas y sobre el currículo y hemos dicho, por ejemplo, que la relación entre conocimiento, investigación y ciencia, innovación como fundamento de la episteme curricular plantea grandes retos. Se nos plantean grandes retos a la luz de grandes contradicciones. Por ejemplo, resulta perentorio que los postulados epistemológicos y teóricos encuentren un correlato empírico, es decir, ir más allá desde esa visión teórica de lo que es lo epistemológico para realmente encontrar un sentido de correspondencia en la realidad que aparte de validar lo que realmente estamos construyendo, nos permita contribuir de manera asertiva y de manera efectiva en lo que es la transformación propositiva del contexto. Igualmente, la visión epistemológica de ese currículo universitario plantea fronteras, como señalábamos anteriormente, fronteras prácticamente imperceptibles. Hablamos, como mencionan los teóricos de la complejidad, de una lógica difusa y borrosa, ¿no? Entre esos espacios de relación, integración a modo de red. Existe también la necesidad de definir estrategias orientadas a minimizar esas diferencias entre lo teórico, lo filosófico, lo metodológico y el plano instrumental donde se operacionaliza la ciencia, que es un plano que vemos también como el plano expedito donde se operacionaliza también el currículo como construcción social científica y ello lleva a asumir reflexiones en torno a esa visión ontológica de la realidad.
está latente, ¿qué nos sigue preocupando en este mar de reflexiones? Está latente la necesidad de contribuir a generar un proceso de reflexión, pues donde se lleguen a acuerdos, consensos en cuanto al currículo y sus formas de instrumentarlo. Por ejemplo, evidencias en la intervención propositiva del contexto. Se ha discutido y se continúa discutiendo mucho en este sentido, de manera tal que se generen procesos de reflexión acerca de cuáles son esas competencias que deben fortalecerse en los estudiantes para que realmente su tránsito heurístico, ese tránsito por la ciencia en los programas de formación, contribuya de manera efectiva y asertiva a lo que es ese perfil académico profesional. Y por supuesto, este perfil deberá estar fundamentado en una claridad conceptual, epistemológica, que encuentra asidero en un contexto real de aplicación, que genere procesos de investigación e innovación pertinentes, no solo con las demandas sociales, eso es importante, sino también con las necesidades, requerimientos, intencionalidad y expectativas que tiene el propio sujeto que hace la ciencia. O sea, nosotros los que estamos investigando, el estudiante que está investigando, el estudiante que se está formando, el conocimiento y el proceso de investigación e innovación del cual participa, no solo debe atender a lo que le demanda el contexto, sino realmente cuáles son esas necesidades, esas expectativas, esos intereses que tiene él como persona. Bueno, continuamos trabajando en esa direccionalidad. Allí están mis redes académicas y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Freddy, por tu presentación. Me parece maravilloso todo lo que nos has compartido.